Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este precioso punto de 3 colores. Se teje muy fácil, queda muy hermoso con relieve, lado del derecho y lado del revés. En esta clase vamos a ver cómo tejer este punto con agujas rectas, ida y vuelta. Y en la siguiente clase vamos a ver también cómo tejer este mismo punto en circular, con agujas circulares. Voy a dejar link en la descripción de este video. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4, son estos puntos que se repiten, más un punto que tejemos antes del motivo y más 2 puntos después del motivo. Y también agregamos 2 puntos de borde. Por ejemplo, voy a tejer ahora una muestra de 3 motivos. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar? 3 multiplicamos por 4 más 1 más 2 y más 2 puntos de borde. Voy a montar 17 puntos. Como leemos el diagrama, en las vueltas impares 1, 3, 5, 7 tejemos este punto al derecho. Después voy a tejer estos 4 puntos, repito estos 4 puntos las veces que sea necesario. Finaliza la vuelta con estos 2 puntos al finalizar. Vuelta número 2, 4, 6, 8, leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha, tejemos estos 2 puntos, sigo tejiendo hasta aquí, repito estos 4 puntos y finaliza la vuelta con este punto. A lo alto se repiten 8 vueltas. Color de la hebra, color de lana, cambiamos cada 4 vueltas. O sea, tejemos 4 vueltas, cambio color. 4 vueltas, otro color. Podemos tejer con 2 colores, con 3 como en mi caso, con 4, con 5, como quieran, ¿no? Pero bueno, cuanto más colores, entonces por ahí más complicado de cruzarlas. Aquí por ejemplo, si fueran mucho más colores, aquí molesta, ¿no? Bastante, pero de todas formas se puede tejer con varios colores. Aquí elegí 3 colores. Y como siempre, el diagrama van a encontrar en mi blog Silvana Team. El link voy a dejar en la descripción de este video. Tengo 16 puntos montados. Voy a tejer 3 motivos. Vuelta número 1, punto de borde pasamos sin tejer, punto al derecho, este es el punto de equilibrio que tejemos antes de motivo, y ahora empiezo a tejer el motivo. Paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Repito, paso punto sin tejer, la hebra está atrás de tejido, 3 puntos al derecho. Tercer motivo, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, paso punto sin tejer, un punto al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 2, paso punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, paso punto sin tejer, la hebra delante de tejido. Son los puntos de equilibrio y ahora empiezo a tejer el motivo. 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, esta vez la hebra está delante de tejido. Repito, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra paso delante de tejido. 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 3, tejemos igual que la número 1, tejemos punto derecho, empiezo a tejer el motivo, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho,
y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, paso punto sin tejer, un punto al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos igual que la número 2, punto de borde, tejemos punto derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, son los puntos de equilibrio, empiezo a tejer los puntos de motivo, serían 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, repito 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde, al revés. Tejí 4 vueltas y es la hora de cambiar color de lana. En la vuelta número 5 estoy incorporando color nuevo, marrón. Primer punto de borde lo voy a tejer al derecho, estamos incorporando color nuevo, por eso lo tejo primer punto de borde al derecho. Y tejemos vuelta número 5, sería punto derecho, este es el punto de equilibrio, y empiezo a tejer los puntos de motivo. 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho, repito el motivo, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho, tercer motivo, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho. Puntos de equilibrio, tejemos 2 puntos al derecho y punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 6, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos 2 puntos al derecho, estos son los puntos de equilibrio, y empiezo a tejer el motivo, punto derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, 2 puntos al derecho, repito punto derecho, paso punto sin tejer la hebra delante de tejido, 2 puntos al derecho, punto derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Aquí en este lugar hacemos un nudo, aquí voy a hacer entre estas dos hebras. Entonces vuelta número 7, tejemos igual que la número 5. Ahora punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto al derecho, empezamos el motivo, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer la hebra atrás de tejido, punto derecho. Aquí nosotros podemos ver el diagrama, o estos puntos tejemos al derecho y este punto paso sin tejer, más fácil por ahí para alguien va a ser este sistema. ¿Ven? Ya cuando nosotros empezamos y sabemos este punto de otro color, lo paso sin tejer, o si no pueden fijarse en el patrón, este punto paso sin tejer, me parece que es mucho más fácil y práctico. Punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 8 tejemos igual que la número 6, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos aquí, fíjense, 1, 2, 3 y este color, paso sin tejer la hebra delante de tejido, 1, 2, 3, paso punto sin tejer la hebra delante. O sea, pueden fijarse o el diagrama o ver aquí cómo van los puntos. Para mí que es mucho más fácil. 3 puntos de borde, tejemos al revés. Bueno, tejimos un motivo y lo repito las veces que sea necesario. Podemos ir tejiendo con este color o podemos incorporar un color nuevo, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí tengo violeta. Vamos a tejer ahora un motivo más, quiero mostrar cómo hacemos aquí con estas hebras. Lo mismo, agarramos color nuevo, primer punto de borde, tejemos al derecho y voy a tejer repitiendo vuelta número 1, punto derecho, paso punto sin tejer, 3 puntos al derecho, repito, paso punto sin tejer,
3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, punto derecho y punto de borde. Este es el lado derecho del tejido, por eso cuando pasamos la hebra sin tejer, el punto, perdón, sin tejer, siempre la hebra queda atrás de tejido. Y vamos a ver cómo tejer vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer, aquí fíjense derecho, y este punto paso sin tejer porque es color nuevo, otro color, perdón, ¿ven? Esto es violeta, tejemos al derecho, este color marrón, paso sin tejer, la hebra delante de tejido, 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra delante. Y voy a mostrar ahora cómo hacemos con este punto de borde, lo tejemos al revés. Aquí en este momento voy a hacer un nudo, aquí estos dos. Y ahora fíjense, tengo 3 colores, ¿verdad? Tengo que tejer con color violeta. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar este violeta, lo paso por delante y por atrás, y hacemos esto para que vayan subiendo estas hebras, para que vayan subiendo al segundo nivel. Y aquí sigo tejiendo con este color violeta, no paso punto sin tejer y sigo tejiendo el patrón. De esta forma todos los colores suben, todos quedan aquí en este lugar. Bueno, corazones, espero que este video les gustó. Ya saben, bueno, se repiten 8 vueltas, agregamos cualquier cantidad de colores. Espero que les gustó, dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal, nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.